Perfecto. Ok. Nuevamente, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy tenemos ¿verdad? A dos planificadores, y a dos Davids. Tenemos a David Carrasquillo y a David Soto, que nos van a estar hablando sobre infraestructura y movilidad. Para quienes no sepan, el pasado 10 de octubre se publicó el borrador del plan. Y la idea es, ¿verdad? A través de estos webinars es poder facilitar lo que es la participación. Tenemos un documento que son de 700 páginas, así que vamos a ir como tema por tema, discutiendo cuáles son los contenidos, las brechas que estamos identificando. Nosotros somos Climate Trace, estamos aquí con otras organizaciones que nos han ayudado a analizar el texto en los temas en cuales son expertos. Y básicamente, pues eso es lo que estamos haciendo. Esto parte de nuestro ejercicio de las asambleas ciudadanas que buscan establecer pues una agenda climática desde las bases por y para Puerto Rico. Así que nada, vamos a darle comienzo a esto. Vamos a empezar con David Carrasquillo, director de Planifiquemos, que nos va a estar comunicando, nos va a estar hablando un poquito sobre la parte de infraestructura dentro del plan de mitigación. Así que muchas gracias a ambos por acompañarnos, pero te doy la palabra a ti, David Carrasquilla. Ahora los tengo que llamar por apellido, cosa que no hago normal para poderlos diferenciar. Así que dale, muchas gracias. Saludos a todos. En lo que me dan el acceso para hacer el share screen, pues les voy a dar pues, un poco de la visión de lo que estoy tratando de hacer con la presentación que les voy a hacer ahora, porque para aquellos que le han metido el diente al documento, pues saben que es sumamente largo. Planifiquemos, pues ya ha preparado unos comentarios que va a presentar en la vista pública del 8 de diciembre en Carolina. Sin embargo, pues están enfocados específicamente en trabajar el tema de cómo implementar los temas de equidad y justicia climática, justicia ambiental. Sin embargo, pues se nos solicitó para esta presentación que hiciéramos un esfuerzo de dar un poco, hablar un poco sobre infraestructura. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, pero como quiera, pues les vamos a dar como una visión macro de cómo nosotros estamos evaluando esto, enfocado en que se le permita a los participantes, especialmente aquellos que están buscando algún tipo de norte de cómo meterle el diente y cómo participar de la pista pública. Pues ese es el norte de la presentación que hemos preparado para ustedes. Así que déjenme ver si lo puedo. Ok. Pues nos hemos concentrado en el componente de infraestructura, del plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático. Como podrán imaginar, fue un componente sumamente robusto, así que el approach que estamos haciendo es, eh, no necesariamente vamos a entrar en las recomendaciones que estamos haciendo, sino en cómo, cómo podrían ser diferentes estrategias o tácticas para que ustedes puedan comentar o orientar a las comunidades a que comenten este documento, que es sumamente robusto. Estamos hablando de dos tomos. El primer tomo, pues, es un memorial que trata de dar un contexto, y dar una explicación sobre cuál es la visión del plan y cómo se están atendiendo o identificando cuáles son los datos más relevantes para atender cada uno de los temas divididos por partes sectoriales, como así mismo describe el documento. Y en el segundo tomo, pues se concentra mucho más en los cursos de acción. A la medida que vamos a estar explicando esto, que voy a ir a las millas, eh, pues se va a quedar muy evidente, muchas de las observaciones que estamos tratando de hacer claras de el gran reto que representa, pues, preparar este plan. Pues nada, para presentarme, mi nombre es David José Carrasquillo Medrano, funjo como director ejecutivo de Planifiquemos, que es una organización sin fines de lucro que está ahora mismo en el proceso de desarrollarse. Es una organización que su misión, pues, se concentra
en ofrecer acompañamiento diverso, creativo y altamente informado a las comunidades con el propósito principal de navegar los procesos de planificación y desarrollo comunitario. Eso lo estamos haciendo como una visión muy amplia de tratar de poner adelante a la planificación participativa como el norte de como una cuestión metodológica de ver la planificación como algo en donde la gobernanza y la participación pues están subrayados como elementos fundamentales para no solamente un buen proceso de planificación, sino empujar una implementación o visión de una mejor democracia y cuestión de vida como ciudadanos. Esto es lo que vamos a estar tratando de discutir hoy en esta primera presentación sobre infraestructura. Voy a dar una breve introducción sobre el tema de infraestructura y cambio climático, hablar un poco sobre la vulnerabilidad de la infraestructura, dando algunos ejemplos concretos, el vínculo entre asuntos de equidad y justicia ambiental, eh, estrategias de mitigación y adaptación, implementación de estrategias y los llamados acciones. Pues eh, cuando estamos hablando de infraestructura y cambio climático, pues en Puerto Rico a la mente nos viene automáticamente la historia más reciente de nosotros, de los huracanes, incluso cuando leen el plan y buscan información al respecto, pues casi siempre está marcada de esa forma. Sin embargo, pues el cambio climático pues, es una amenaza que ya ha sido identificada en informes previos por más de 20 años en Puerto Rico, y ahora pues estamos viendo no solamente la amenaza de que eso viene, sino que ya llegó. Muchas de las cosas que estamos tratando de prepararnos para ellas, pues son cosas que ya están sucediendo evidentemente, que especialmente se vuelve mucho más evidente cuando analizamos el caso de Irma y María. Eh, Cuando se hace el estimado de daño para estos desastres, pues estamos hablando de estimados de daños de sobre 40.000 millones de dólares. Esto pues pone en perspectiva la gran necesidad que hay, especialmente cuando se hace el cálculo de cuántos son los fondos que están disponibles por desastre, que es aproximadamente la mitad de ese estimado. Y estamos hablando solamente de infraestructura pública e infraestructura en general, sin contar los daños a la propiedad privada, residencia, y muchas de las intervenciones que no necesariamente son infraestructuras físicas, sino que especialmente cuando lleguemos a la parte de equidad, pues parte de lo que se está planteando es que gran parte de la inversión pues no tiene que ser solamente en lo físico, sino que también tiene que ser en estructuras de gobernanza y estructuras de participación ciudadana que permitan llegar a decisiones consensuadas, mucho más ponderadas y participativas de lo que normalmente las instituciones de Puerto Rico pues dan. Así que eso es parte de lo que estamos tratando de empujar en esta mini presentación que estamos haciendo. Eh, y pues esta introducción, pues imposible hablar de infraestructura sin hablar un poco de cuáles han sido las tendencias que previamente han sido identificadas, que son ya realidades en Puerto Rico, de cambio, las tendencias de cómo la naturaleza se comporta. Pues, casi siempre estamos al día con las amenazas como inundaciones, más tormentas, más huracanes, la erosión, el cambio del nivel del mar. Sin embargo, pues hay otros efectos, como por ejemplo olas de calor, eh, también está el efecto de los cambios de patrones en la ubicación de la precipitación en Puerto Rico, de la cual se está transicionando de las áreas montañosas a áreas costeras. Esto es un dato que cuando uno analiza las implicaciones de esto, pues es espeluznante, porque las externalidades de eso pues van mucho más allá de lo que originalmente, o sea, uno puede ver evidentemente. También la transición entre periodos de sequía y periodos de lluvia, y lluvia intensa, pues son sumamente cortantes. Así que esa transición, que muchas veces se analiza de forma segmentada, la sequía y las tormentas, pues ese momento de transición también hay que analizarlo, ya que uno nutre al otro. Y eso voy a tratar de visualizarlo un poquito más adelante en la presentación. Así que me gustaría volver a hacer la aclaración de que los slides, las imágenes o sea, al final vamos a estar abiertos para preguntas, pero esto está diseñado para fomentar y crear algún tipo de espacio para que las personas que están interesadas en participar
en las vistas públicas pues tengan ideas adicionales de cuáles son las necesidades, de por qué deben participar y cómo pueden participar. Ya que pues muchas veces se ven limitados en cuál es mi rol dentro de este espacio. Pues hablando de vulnerabilidades, pues cuando usted le dan search a esta palabra en los documentos, pues son palabras que están mencionadas sobre 100 veces en cada uno de los tomos. Así que creo que es importante empezar hablando de qué realmente es vulnerabilidad, y en el contexto del plan, pues son varias cosas. Estamos hablando de infraestructura vulnerable, como también estamos hablando de poblaciones vulnerables, como estamos hablando de condiciones sociales vulnerables a la medida de que una de esas diferentes definiciones se concreta. Por tanto, lo que estamos tratando de hacer es el hilo conductor de que infraestructura vulnerable lleva a comunidades vulnerables, individuos vulnerables, sociedad vulnerable. Así que para nada estamos haciendo un acercamiento a la infraestructura como una cuestión ingenieril o una cuestión meramente física, sino todo lo contrario, sino viendo la infraestructura como los entes que apoyan la vida en sociedad y que el 100% de las veces, si la infraestructura enfrenta algún tipo de reto, daño o condición de insuficiencia, pues lo que estamos viendo es condiciones precarias para personas, sociedades, comunidades, etcétera. Así que el problema en sí mismo de una infraestructura en malas condiciones, pues ese no es el problema de fondo, sino el problema de fondo es vida, seguridad, calidad de vida, etcétera. Así que ahí simplemente pongo algunos de los ejemplos de las infraestructuras que normalmente se conocen, como por ejemplo electricidad, carreteras, acueductos, telecomunicaciones, pero también esta infraestructura pues se extiende a cosas que normalmente no vienen a la mente cuando se menciona infraestructura, como por ejemplo escuelas, salud, transporte, aeropuertos, y obviamente lo que estaba tratando de explicar de que también la infraestructura burocrática o institucional o gubernamental, pues sigue siendo también infraestructura en términos de que son herramientas que nosotros utilizamos para tomar decisiones y que sean conducentes a una mejor calidad de vida. Eh, Así que, igual, sigo aquí. Aquí estoy haciendo algunas visualizaciones para concretizar algunas de las cosas que estoy diciendo. Este, Esta imagen parte de lo que mencioné ahorita de los cambios de precipitación. Como pueden ver, las generatrices del país están mayormente ubicadas en zonas costeras, no solamente en términos de que la mayoría están en zonas costeras, sino que las de mayor producción están en zonas costeras. Así que son zonas costeras que están enfrentando mayormente de ellas erosión y alza en el nivel del mar, y muchas de ellas están ubicadas en zonas inundables, las cuales sí se han hecho intervenciones para hacerlas más resilientes. Sin embargo, pues, a largo plazo, pues lo que estamos haciendo un poco es tirando el chicle, para que la vida útil de esta infraestructura pues sea estirada lo más posible. Sin embargo, pues hay mucho en juego en cuanto a energía se estamos hablando, porque la transición no necesariamente contempla la eliminación de esta infraestructura, sino que plantea una descentralización, la cual todavía no ha sido definida de forma clara, y en términos de equidad, pues esta transición pues es muy complicada en el sentido de que eh, claramente las personas que pueden hacer la transición a energías alternativas pues han sido las personas con los recursos para eso, y los programas financiados con fondos federales pues no han sido diseñados de una forma en donde las poblaciones que claramente están identificadas como vulnerables bajo cualquier criterio, no necesariamente son las personas que se benefician de los programas, especialmente SEURI, que fue el más reciente se publicó, en donde están simplemente subsidiando parcialmente el costo de sistemas solares. Este, Y definitivamente, pues, esto no es una inversión que sea accesible o asequible para la gran parte de la población. Así que esto en combinación a el cambio en el patrón de lluvia, voy aquí a colocar esta imagen de los embalses.
Eh, cuando vean ambas laminillas sobrepuestas una con la otra, y uno entiende la lógica de cómo está diseñado el país en términos infraestructurales, pues aquí es que se vuelve un poco más evidente el problema que tenemos. La lluvia es el vehículo en donde nosotros hemos diseñado la captación en la montaña, usando pues eh, los terrenos accidentados y la naturaleza húmeda de las montañas para pues, hacer estos lagos artificiales y después mediante gravedad pues hacer la distribución del agua para el servicio de agua potable, incluso del sanitario también. Sin embargo, si la lluvia cambia el patrón a moverse hacia las costas, pues eso significa de que es menos sostenible y que hay menos acceso al agua en la montaña. Y que si queremos hacer la distribución hacia la montaña del agua, algo que nosotros ahora mismo hacemos, vamos a decir de gratis, usar la gravedad, pues ahora va a requerir energía, una demanda nueva de energía para mandar hacia arriba el agua. Así que eso es un problema serio, ya que el costo de energía ha subido, la infraestructura no está diseñada para eso, no hay una política pública clara en cómo fomentar la captura o la cosecha de agua de lluvia, que son temas que sí están identificados como cursos de acción en el plan, específicamente en el tomo 2. Sin embargo, y aquí hago el plug a lo que he estado mencionando de cuál es el rol de las personas que van a estar participando, pues muchos de estos cursos de acción eh, no están definidos de forma sumamente directa de cómo se va a hacer esa implementación. Así que eso tiene diferentes razones de ser. En algunos casos, porque es imposible, porque o sea, uno puede tener la idea, pero la implementación en diferentes lugares va a ser distinta. Así que una aportación sería, yo como líder comunitario o como organización que tenga algún tipo de conocimiento hiperlocal, pues dar contexto o dar ideas de cómo una idea que está de forma general, pues de forma implementarlo de forma específica en la zona que yo conozco. Igualmente, hay un reto gigantesco en cuanto a información y datos, ya que pues muchas veces se repite, como me dije anteriormente, la palabra vulnerable. Sin embargo, eh, cuando uno enmarca todo un plan en la visión de justicia ambiental, pues eso implica la identificación clara de cuáles son estas poblaciones vulnerables, quiénes son los más afectados y también quiénes son los responsables, cosa de que se haga algún tipo de justicia no solamente ambiental, sino histórica, de cuáles han sido los contextos eh, de la vida de esas comunidades y cómo esas comunidades han llegado a tener las vulnerabilidades y fallas que tienen el día de hoy. Que el proceso que estamos tratando de empujar con este plan, pues definitivamente es para mitigar, adaptar y fomentar la resiliencia de esas comunidades. Sin embargo, pues si no tenemos los datos o una definición clara de cómo se manifiestan todos los fenómenos a nivel hiperlocal, pues hacer el proceso de priorización pues, es sumamente difícil o imposible. Así que a la medida que las comunidades identifiquen cómo estos problemas se manifiestan en sus propias comunidades, pues resulta muy útil el tratar de hacer ese mapeo alrededor de toda la isla para que cuando lleguemos a etapas más concretas del plan, como la programación, el presupuesto, el financiamiento, el diseño de los proyectos, pues se puede hacer de una forma en donde esa priorización cuente con el insumo de las comunidades. O sea, que eso es lo que se está buscando primordialmente desde el primer párrafo donde se empieza a describir el proceso de planificación en el tomo 1. Este, esta slide, a mí me gusta hacer a veces slides medio catastróficos y que se vean horribles porque son difíciles de olvidar. Y este desastre es menos desastroso que el desastre que potencialmente nosotros estamos acercándonos a. Este slide es para tratar de explicar lo que mencioné brevemente anteriormente sobre las transiciones entre momentos de sequía y momentos de lluvia. Tradicionalmente, incluyendo en cómo está diseñado los cursos de acción en el tomo 2 del plan, pues se ven de forma segmentada, lo cual tampoco hay una solución obvia de cómo hacer eso, porque obviamente pues, hay que organizar los documentos de alguna forma. Pero sí hay unos problemas en
cómo uno va a planificar de forma simultánea. Para darle un ejemplo, porque ya hay ejemplos claros de todo esto. Por ejemplo, ahora mismo en University Gardens y Jardines Metropolitanos, en Atorrey, slash Río Piedra, en San Juan, se está proponiendo la extensión de la canalización del río Piedra, a base de mitigar el riesgo de inundaciones. Sin embargo, cuando tú empiezas a ver cuáles serían las implicaciones del proyecto, pues automáticamente el proyecto deforestaría un bosque urbano, así que plantea otros riesgos como calor, otros riesgos de impermeabilización, otros riesgos de erosión, otros riesgos de biodiversidad. Así que lo que estoy tratando de mostrar o ilustrar en esta imagen es que de alguna forma las comunidades en su sabiduría local tienen mayor conocimiento de cómo estas transiciones se dan. Y entonces, pues lo que estoy tratando de visualizar aquí es que ya está identificado este patrón como uno que está empezando a suceder. Este, Así que nosotros vamos a tener áreas vegetativas en donde se van a estar secando, cayendo las hojas, erosionando, creando fricción entre las riberas de los ríos, eh, y toda esa erosión que a la misma vez está proliferándose cada vez más por faltas de políticas públicas que tomen en consideración la cuenca como sistema natural, pues se está produciendo malas políticas de uso de suelo, lo cual eso puede significar muchas cosas, pero mayormente es la permisión de desarrollo alrededor del río, la permisión de actividades que provocan el derrame de químicos en los cuerpos de agua, que provocan erosión, que provocan secar parte del río, lo cual provoca también eh, la liberación de metano y otros gases que definitivamente pues tienen una repercusión seria en lo que nosotros estamos viendo si lo analizan desde el punto de vista de cuenca. Este, y entonces, pues toda esa sedimentación, todo ese material seco, todo ese material vegetativo, no solamente puede representar enfermedades o tendencias nuevas, sino que también representa un reto adicional en cosas que nosotros obviamente no somos buenos, que es el mantenimiento. Eh, por ejemplo, esa alcantarilla que está puesta ahí en el mismo medio, que hice un trabajo ahí en Paint para tratar de cuadrarla con la otra imagen de la calle. La verdad que ha sido horrible este slide, pero esa es la idea. Eh, pues esa alcantarilla se va a llenar de material vegetativo sumamente rápido, de material que va a servir como obstrucción al funcionamiento de la infraestructura existente. No solamente en áreas urbanas en Puerto Rico, pues la infraestructura se hizo con unos parámetros de cierta cantidad de población que en muchos lugares se ha sobrepasado de forma escabrosa, sino que también pues se diseñaron teniendo un margen de vida útil en donde muchas veces ya también ha vencido, y que también se diseñaron pensando de que iba a haber un plan de mantenimiento para atenderlas. Y entonces, pues, volviendo otra vez al ejemplo de la canalización, pues se vuelve muy claro el cómo en el 2023, pues todavía no hemos ni empezado a hacer el proceso de ver la planificación como un proceso holístico en donde las intervenciones para atender el riesgo de inundaciones, pues también lo hacen pensando en biodiversidad, actividades recreativas, en pensar en el calor y en pensar en todos los efectos adicionales de forma integral que incluye pues el trabajar con el cambio climático. En términos de equidad y justicia ambiental, pues me parecía sumamente importante dar un poco de contexto en cuanto a esto para que las comunidades que quieran participar entiendan que no hay una forma estandarizada de cómo participar, sino que lo que estamos tratando es precisamente darle un espacio para que de forma proactiva definan cuáles son sus necesidades, cosa de que cuando se llegue a una etapa de proyecto, el cual este plan, en las condiciones que está ahora mismo, no llega ahí, pues esos proyectos se pueden dar en donde se toma en consideración eso. Eso puede tener implicaciones de dónde salen los fondos, porque por ejemplo, si se identifica una cuestión de salud relacionada a la cercanía de un cuerpo de agua y que está provocando algún tipo de enfermedad en particular, pues no solamente los fondos tienen que salir de FEMA o de la NOAA
o de las agencias tradicionales, sino que si se identifican temas particulares, pues se puede buscar en otros lugares, ya sea de la Organización Mundial de la Salud o de el CDC o del Departamento de Salud, o si hay un issue de accesibilidad para personas con impedimento o con diversidad funcional, pues también como que incorporar una visión distinta como tradicionalmente se ven los asuntos. Eh, Muchas veces incluso la cartera de temas que se abren cuando se está hablando de cambio climático, pues muchas veces se mantienen en los usual suspects, que son los que ya están definidos con el borrador. Sin embargo, si hay temas adicionales, que estoy seguro que los tiene que haber, de particulares hiperlocales de diferentes comunidades, pues este es el espacio también para traerlos. Eh, Así que la, la, este plan, sí, es complicadísimo la forma en que se va a implementar, ya que al mantenerse en ese nivel general, pues al final se convierte más en una guía de cómo desarrollar los planes operacionales de las diferentes agencias, lo cual implicaría el que eh, todos estos cursos de acción y todos estos criterios que pueden salir de este plan, pues son como eh, una identificación, una lista de cuáles deben ser los criterios que deben cumplir los proyectos que una vez sean identificados, pues se vayan programando eh, por las diferentes agencias. Y a la medida que más información, datos o contexto las comunidades puedan ofrecer, pues yo creo que también los ponen en una mejor posición para ser priorizados, ya que pues muchas veces estos fondos cuando llegan, pues requieren también de un nivel de documentación que los datos que nosotros tenemos ahora mismo documentados no necesariamente llegan, porque tenemos muchísima información a nivel o nacional o a nivel regional de muchos datos de comportamiento natural, pero no necesariamente tenemos de la data socioeconómica, ya que muchas veces estamos limitados por lo que tiene el censo, por lo que tiene la cuenta de la comunidad, y que se hayan metido más de forma concreta en esos datos, pues saben que no solamente son muestras muy pequeñas, sino que también son columnas o campos de información bastante limitados. Por ejemplo, en el campo de la salud solamente se atienden tres condiciones de salud, añadiéndole a que la encuesta de la comunidad lo que hace son encuestas por correo al 3% de los bloques censales, lo cual pues es súper insuficiente para poder sentirnos cómodos de que estamos haciendo un censo real, cuáles son las condiciones del país. En este slide de estrategia de mitigación, pues quiero señalarles sobre el macro. Pues va a ser bien importante el que ese análisis interseccional entre temas, de alguna forma no se le deje únicamente a la agencia porque o al comité de expertos, ya que ellos lo están viendo desde pues, la masividad que es todo Puerto Rico. Sin embargo, va a haber muchas de las estrategias que van a tener que ser ajustadas, como está la animación abajo, para que realmente se adapte a las realidades particulares donde se está atendiendo o ustedes como comunidades o como stakeholders les interesa que sea una prioridad. Eh, Así que ahí puse algunas de las estrategias que son casi como staples o como añadidas de forma obligatoria, porque están repetidas en varios de los diferentes temas sectoriales, como adaptar los códigos de construcción, integrar infraestructura verde y azul para complementar la gris, desarrollo de sistemas de alerta temprano, reducir las emisiones de gas, y implementar el uso de las aguas para la conservación y reducir la huella de carbono. Eh, para aquellos que no han tenido el privilegio de ver el documento, pues de la forma que están manifestadas o embosadas las estrategias, es que van tema por tema. Incluso adentro del tema de agua van a haber muchísimos subtemas en donde están viendo temas particulares y cursos de acción. Eh, Hasta el momento, pues no necesariamente todos van a ser a nivel específico, no todos tienen tampoco desarrollado
la métrica o no tienen desarrollado el cómo se va a implementar, o cuando vas al memorial no todos tienen la información particular de cuáles son o sea, muchas, en la gran mayoría, si no todos te dicen, esta acción tiene que ir a las poblaciones más vulnerables de, o afectadas por este tema, pero no están identificados porque no están los datos en algunos casos. Así que eh, va a ser sumamente importante el que las comunidades traten de hacer el ejercicio de qué realmente me afecta, y manifestarlo en un papel y explicarlo. Cosa de que en el proceso de toma de decisiones pues se tome en consideración, porque no solamente es costosísimo el levantar la información, sino que también la información de la forma que se recopila normalmente, pues va a estar totalmente vista desde un punto de vista científico, como por ejemplo cuando estemos hablando de vulnerabilidad, pues probablemente van a jalar el índice de vulnerabilidad que usa el CDC, o algún tipo de índice ya predefinido, en donde normalmente, para que tengan una idea, la calidad de vida se mide mayormente con longevidad, ingresos y educación. Cuando pues, nosotros sabemos que puede haber muchísimos factores adicionales que representen un nivel de riesgo socioeconómico que no necesariamente esas métricas van a capturar. Entonces, el norte de lo que estamos tratando lo que estoy tratando de explicar es que eh, este ejercicio de hacer este plan, el cual entiendo que todavía le falta un poco para llegar a su versión final, pues debe ser el que sea una herramienta para ayudar a una masividad de gente diversa a tomar decisiones juntos. Así que esas herramientas pues deben ser primero pues entendibles por la mayoría de la gente y predecibles, o sea, de que se desarrolle un proceso claro, de cómo se toma la decisión. Y eso pues por muchas razones, pero mayormente me imagino porque todavía la discusión no ha sucedido a nivel gubernamental. eh, pues no, por lo menos yo pienso que no está 100% claro o delineado en el plan. Y yo creo que eso es un tema fundamental, que debe ser desarrollado por las comunidades en el sentido de que cuál es el rol que las comunidades, las non-profits, las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de base comunitaria quieren asumir. Porque también pues sabemos que la participación puede ser onerosa para muchos grupos porque o no tienen el tiempo, es trabajo que no es remunerado, es trabajo que requiere algún grado de nivel técnico de lectura, de sentarse, pensar, todo esto. Así que eh, a la hora cuando estemos hablando de implementación de las estrategias, pues estamos hablando de gobernanza, pero también estamos hablando mucho de financiamiento. Así que se vuelve sumamente pues, complejo en el sentido de que va a haber mucho tirijada en términos de negociación, eh, por lo menos conceptualmente en el desarrollo de los proyectos, ya que no necesariamente todas las fuentes de financiamiento van a contar con la flexibilidad para introducir todos los elementos que o las comunidades o hasta el mismo gobierno pues quiera desarrollar para un proyecto. Sí, puedo adelantarles que he visto mucha flexibilidad de parte de algunas agencias, especialmente FEMA y NOAA, para permitir integralidad de asuntos, incluso también HOT. Así que creo que el gobierno federal sí está haciendo ajustes, para que los fondos pues, puedan tener un scope of work lo más amplio posible. Sin embargo, pues eso es una capa adicional que le complica mucho a este plan el desarrollar un nivel de especificidad que, que aspiramos, pero que se hace difícil cómo traducir. Así que la pregunta que lanzo es, ¿cómo nosotros a través de este plan, usando esta herramienta, nosotros podemos fomentar herramientas adicionales, a las que ya están embosadas en el documento, para que a la hora de tomar decisiones, esas decisiones puedan tomar en consideración más criterios que los que están ahora mismo contenidos en el documento? Y yo creo que eso nada más sería una aportación gigantesca de parte de tanto los grupos de NGOs como
de parte de grupos de base comunitaria a la hora de comentar este plan, porque pues yo creo que al final de raíz, no solo este documento, primero reconociendo que este es un documento sumamente retante, y segundo, eh, el rol de nosotros como personas que estamos comentando este documento, pues no es decidir si los expertos están bien o mal en su análisis de X o Y elementos, sino que dejarles saber a ellos cuál es nuestro parecer en cuanto a decisiones que son relevantes a nuestras comunidades. Así que yo creo que eso puede servir como pie forzado de no comentar todo el documento, sino identificar primero cuáles son los asuntos relevantes a las comunidades que nosotros trabajamos, para entonces de ahí partir a cómo nosotros lo vemos, cosa de que se pueda hacer un ejercicio un poquito más eh, denso de todas esas palabras que están contenidas ahí, como vulnerabilidad, equidad, sostenibilidad, cómo eso se ve y cómo se come a nivel comunitario. Así que estos son los llamados a la acción que estamos identificando. Yo creo que hay que compartir nuestras experiencias a nivel local, especialmente en temas de infraestructura y cuáles son las inversiones que son necesarias en estos espacios. Las organizaciones pueden recomendar estrategias que integren equidad, justicia climática, etcétera. Los profesionales creo que deben hacer el esfuerzo de apoyar con su experiencia técnica en el proceso de participación amplio, no después. No deben estar esperando a que les llegue el proyecto para entonces decidir, sino que reconocerse como un ciudadano más y participar. Eh, y yo creo que también los estudiantes, como personas que claramente han vivido toda su vida afectados por el cambio climático y como personas que deberían jugar un papel protagónico en el diseño y el proceso de pensamiento de cuál debe ser la visión a un Puerto Rico a largo plazo, pues yo creo que estos son también aportaciones pertinentes y importantes que deben estar sucediendo. Así que creo que el mayor reto es la imagen que puse abajo en el medio de las dos personas que están hablando. Muchas veces tenemos un montón de ideas, pero esas ideas están súper regadas. Así que lo que estoy, por lo menos, tratando de que sea la aportación de Planifiquemos es darle algún tipo de marco para que esas ideas las puedan ir amarrando y las puedan ir articulando de una forma que que no solamente ustedes las puedan entender, sino que también les sirva como herramienta a las personas que están tomando decisiones, tanto el comité de asesores como el de RNA, como las diferentes agencias que van a estar después a cargo de hacer sus planes de mejoras permanentes. Así que ese es el análisis que hicimos para el tema de infraestructura. Obviamente está abierto para cualquier tipo de pregunta. Ahí les dejé mi email y mi cuenta de Facebook que pueden acceder en cualquier momento. Muchas gracias, David, muchas gracias. Gracias por ese, ¿verdad? Ese trasfondo, sobre las cosas que hay que tomar en consideración, a la hora de planificar, de desarrollar el proceso. Antes de ir a donde David Soto, como vamos a establecer esto, es que vamos a escuchar a los dos panelistas y al final, entonces vamos a tomar preguntas. Yo quería, resaltar algunos de los puntos del plan de infraestructura, porque creo que es importante que sepan más o menos qué se está presentando en el plan sobre infraestructura, ¿no? Se establecen ¿cómo se llama? En los diferentes reportes o en los diferentes capítulos, tenemos que infraestructura es el segundo capítulo más extenso del plan. Y dentro de esto se establecen como que varios objetivos. Dentro de cada uno de esos objetivos hay unos cursos de acción. El segundo, el primero es pues ir a como que promover estructuras que estén diseñadas, construidas y certificadas por algún estándar de conservación de energía, consumo de agua y ventilación. También vemos cómo, ¿verdad? Se estimula la construcción, reconstrucción y rehabilitación, que se utilicen como, ¿verdad? Hablando de mejorar la eficiencia energética. Es un tema bastante
amplio y que se toma a bastante conciencia dentro de este capítulo, tanto lo que son pues la eficiencia energética de casas, de edificios nuevos, y desarrollar medidas que incorporen en el marco de la evaluación ambiental todo lo que es la reducción de emisiones, lo que es el análisis de vulnerabilidad de impacto, también el adoptar procesos que puedan aplicarse económica y medioambientalmente en la construcción y conservación de carreteras para combatir el cambio climático. Tenemos también impulsar la presentación de permisos contemplado en la ley 161, que habla de la ley para la reforma del proceso de permisos de Puerto Rico. Y esto es algo que me encantaría ¿verdad? Que cuando le estén leyendo le den como ¿verdad? Como sean puntuales en la manera en que están leyendo el plan. Voy a leer los objetivos y más o menos luego le hablo de eso. Y adaptar la normativa urbanística y energética para que las nuevas áreas residenciales sean autosuficientes energéticamente y que se diseñen de acuerdo con, ¿verdad? Una jerarquía de criterios y establece unos criterios. Entonces, es bien importante que los veamos. Esos criterios nos representan, ¿verdad? Habla sobre reducir la demanda energética, ser eficientes en el diseño de los sistemas que cubren la demanda energética, aprovechar los recursos energéticos locales, promover el uso de materiales de construcción de bajo impacto y establecer métricas para determinar la cifra específica de reducción del consumo energético. Vemos que mucho de esta infraestructura pues va, como dije, ¿verdad? Al tema energético. También habla sobre identificar y clasificar espacios ya urbanizados y ocupados de la infraestructura y servicios con potencialidades para situar o compartir superficies para captar y desarrollar proyectos, propiciar el uso por parte de los profesionales de diseño, planificación y construcción en zonas residenciales de fuentes de energía renovable, alternativas, y entonces luego pasa dentro de los otros puntos como al tema de la adaptación. Y entonces entra como promover acciones adaptativas, tales como propiciar la infraestructura verde en los diversos sectores, impulsar planificación del diseño de instalaciones turísticas, iniciativas sostenibles, tales como directrices operacionales, certificación verde para los programas de alojamiento, promover proyectos de financiación que viabilicen económicamente iniciativas verdes en Puerto Rico, implementar medidas de adaptación y resiliencia con respecto a la infraestructura de transporte aéreo. Aquí se va ya enfocado en lo que son, ¿verdad? Los aeropuertos. Establecer programas que ayuden a la financiación de proyectos ecológicos viables en Puerto Rico. Yo quiero, antes de pasar al otro David, que nos enfoquemos en los sistemas de financiamiento que se están proponiendo. Se propone desarrollar un programa de bonos verdes dirigido a la financiación y refinanciación de proyectos ecológicos elegibles, más también se propone iniciar un programa de mercado local de créditos de carbono. Así que esto es más o menos lo que se proponen 3 propuestas de cómo financiar todo lo que son los esquemas de infraestructura, y estos son, o sea, son créditos de carbono y bonos verdes, más o menos lo que son muy poco lo que es el gasto público, como establecer prioridades desde ese crisol, ¿no? También se habla de crear un programa de inspecciones decenales de la infraestructura crítica y los edificios y que esto sean mandatorias y que se realicen cada 40 años. Yo no sé cómo se tomaron los tiempos de cambio climático y cuánto está cambiando ¿verdad? Nuestra perspectiva. Esos 40 años, bueno, pues sería interesante mirarlo. Y entonces cuando estamos hablando de las comunidades costeras, se habla de desarrollar e implementar planes de mitigación, retiro y ubicación de comunidades costeras en peligro por el aumento del nivel del mar, la marejada ciclónica y otros tipos de marejadas. Para esto se establece que se asignen $500,000 por plan y $250,000 por unidad, o sea, por casa.
Y luego de eso, pues se habla de desarrollar e implementar planes de mitigación para la protección de las plantas generatrices, para mover las plantas de tratamiento de agua, y desarrollar planes para utilizar la infraestructura verde a fin de entender efluentes de agua usada y desarrollar. En fin, hay otras cosas en este plan que pues pues son ambiciosas, otras que pues que se quedan en el status quo, y una de las cosas eh, que más me llamó la atención es como muchas de las entidades o muchas de las responsabilidades se le asignan a OCPE, sin necesariamente promover un cambio de tanto ¿verdad? Como se otorgan los permisos o de la agencia como tal, que muchas veces pues es facilitadora de, ¿verdad? De muchos de esos permisos que no necesariamente están alineados con no necesariamente están alineados con un desarrollo sustentable o simplemente una planificación urbana que esté adecuada a los tiempos. Así que eso sería más o menos como las cosas que me gustaría resaltar del plan. Es un tema súper amplio y súper importante entender el contexto, pero quería asegurarme de traerle información puntual sobre lo que está contenido en este. Así que gracias, David, por esa presentación. Y entonces, David Soto, te dejo la palabra para que nos hable sobre el contenido del plan en términos de movilización y un poquito de las brechas que tú has estado también observando u oportunidades, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Tenemos un buen plan? No sé. Dinos tú. Gracias, Isati, por la palabra y me gustó mucho algunos asuntos que se presentaron. Me pueden hacer cojos de parte de David Carrasquillo en términos, por ejemplo, de la importancia de que el plan refleje las necesidades reales de nuestras comunidades, incorporando, por ejemplo, su voz en el desarrollo de este plan, porque eso aumentará la viabilidad del plan. Y también hago eco, algo que hablaré es sobre la necesidad de evaluar estos temas, en este caso la transportación es muy relevante de manera holística. Entonces, no solo mirando emisiones de carbón, pero impacto al ambiente, etcétera. Porque lo que se presenta en el plan, sin duda alguna, es transformador y hay que entender las implicaciones de lo que se presenta. Sobre mi persona, funjo como director ejecutivo de Ruta Borinquen, que es una organización sin fines de lucro que está proponiendo la creación de un camino ecológico que le dé la vuelta a la isla reutilizando infraestructura civil asociada a los antiguos ferrocarriles de circunvalación. Y eso es un ejemplo, por mencionarlo brevemente, tengo que hacer un cambio aquí con el Zoom. Es un ejemplo por mencionar cómo este proyecto es algo que opino que el sector de movilidad debe emular, donde se está recondicionando infraestructura existente, así que se está, ¿verdad? Aprovechando algo que ya existe y eso en sí es como restaurar un edificio histórico, eso es un ahorro en emisiones de carbón en sí. Pero por otro lado, el proyecto busca viabilizar que se pueda vivir en Puerto Rico sin tener un carro, sea caminando, en bicicleta, en coordinación con transporte colectivo, que todas son igual de importantes para este tema de movilidad que estaremos hablando hoy. Por mencionar brevemente, por ejemplo, una de las cosas que hacemos, que estamos haciendo en estos días, en esta etapa de Ruta Borinquen, es desarrollando días de pintar calles, donde vamos con las comunidades y básicamente por decir otra palabra que no sea desarrollar capacidades, las entrenamos en lo que es en conjunto con los gobiernos, las entrenamos en cómo implementar de manera ágil eh, infraestructura peatonal y ciclista. ¿Y por qué es relevante? Porque sabemos que estamos en contra del reloj.
para resolver el cambio climático. Así que necesitamos empezar a movilizar soluciones y eso un poco es una vista adelantada de lo que estaré abundando sobre el plan, sobre mis observaciones sobre el plan. Como mencioné, hay una necesidad de que a ver si puedo, que nuestro análisis del tema de movilidad, como igual que los demás, mire más allá de los efectos eh, o sea, los efectos indirectos. Hay diría yo, un peso en el plan de buscar soluciones para resolver las emisiones directas de la movilidad, pero como estaremos discutiendo, pues yo cuando yo cargo mi celular, pues el celular no emite gases invernaderos al momento porque tiene una batería adentro. Pero ¿qué conlleva la producción del celular? ¿Qué conlleva cargar mi celular todos los días? Son unos ejemplos de, ¿verdad? Cómo vamos a mirar las cosas. Y para sentar la base de otras cosas que estaremos hablando, pues recordarnos cuáles son los métodos más eh, ecoamigables, por decir, eh, métodos de transporte que generan menor emisiones en el mundo. El que menos intensidad, el que casi no genera emisiones básicamente es caminar con nuestra propia energía humana, seguido por la bicicleta, el transporte colectivo, viajar en carpool, recibir un viaje con otra persona, compartir un vehículo y después al final está viajar solo en un carro, que sabemos claramente que es la mayoría de las emisiones de la manera en que la gente se mueve, pero todo por mencionar que tenemos que buscar para tener una reducción de emisiones más directa pensar en cambios de paradigma de nuestro sistema de transporte. ¿Por qué vamos a enfatizar el método de transporte en nuestras inversiones que más emisiones genera? Una, esto es una gráfica más expandida que no es que la vamos a mirar toda, pero lo que quiero recalcar aquí en esta gráfica más expandida es que, por ejemplo, el vehículo eléctrico más vendido en el mundo es la bicicleta eléctrica y figura como entre las cuatro opciones más ecoamigables en el mundo. Y la bicicleta eléctrica no es una motorita, es una pieza esencial en lograr lo que llamamos electromovilidad para las masas. Y cuando digo eso, no es para asustar a nadie, pero básicamente la bicicleta eléctrica es la herramienta clave para la gente que tal vez no pudiesen utilizar una bicicleta por alguna razón u otra. La bicicleta eléctrica llega a más distancias, sobrepasa cuestas y uno no suda. Es solo una herramienta más en la caja de herramientas que tenemos para reducir las gases invernaderos. Y una de las cosas que me gusta hacer en estas presentaciones es traer, vea, a diferencia, o sea, por decirle un estilo diferente de presentación, a diferencia de David, pues me gusta traer conceptos que tal vez no se discuten ampliamente, tecnologías, un poco para que nosotros podamos estar conscientes de que existen estas alternativas en el mundo. Y muchas veces en el plan se habla de buses eléctricos con baterías y una de las cosas que tal vez no se considera tanto es el uso de catenarias o cables que van por encima de la guagua como una solución para desplegar, tener transporte colectivo electrificado en muchas partes de San Juan. Y, y obviamente pues se puede tener el debate pues, sobre los huracanes o lo que sea, pero son parte, ¿no? Una caja de herramientas y se pueden diseñar seguramente de manera resistente a los embates de los desastres naturales atmosféricos. Todo esto nos lleva a lo que uno de los puntos claves que quiero que se lleven, que es que el plan hace énfasis
de estrategias de la adopción de carros eléctricos. Y cada carro eléctrico tiene una batería enorme en muchos casos. Y lo que estamos haciendo es, en verdad, añadiendo más peso a las carreteras. Pero más allá de esa consideración y que las baterías conllevan un proceso muy, se puede mencionar, dañino para las comunidades que viven cerca de estos procesos. Más allá de todo eso, ¿estamos verdaderamente resolviendo el problema donde estamos transicionando a la mayoría de la sociedad a generar menos emisiones de carbono? ¿O estamos, por ejemplo, transformando la sociedad para generar menos contaminantes al aire? Porque el contaminante principal de los carros es el polvo de freno. Así que eso es algo que hay que tener muy presente. Además de que ciertamente el sector privado ha estado implementando la infraestructura de recarga de carros en muchas partes de Puerto Rico. Es decir, ya, ya se está haciendo un esfuerzo, aunque sea del sector privado. Entonces, viene la pregunta, porque de parte de este servidor, de por qué no se mencionan otras maneras de electromovilidad, otros vehículos, porque no se están promoviendo al igual que el carro. Eso es como que una observación general y abundaré sobre eso. Pero lo más importante, cuando estemos reformulando nuestro sistema de transporte, nuestro sistema de movilidad, cuando le estemos inyectando masivas cantidades de subsidios, ¿será accesible para toda la población? Por eso mencioné lo del sector privado implementando estaciones de recarga, porque hay ciertamente ahí hay vamos a decir, una clientela, estos son redes, pero entonces si estamos endeudándonos para hacer nuevos infraestructura para una nueva manera de moverse, eh, ¿verdaderamente será accesible para la mayoría de la población? Esas son preguntas que hay que hacernos. Y sí, por ejemplo, hay que resaltar que, como hemos vivido en tiempos recientes, olas de calor, inundaciones repentinas en la zona metropolitana o en otras partes de Puerto Rico. Yo personalmente vivo en la zona metropolitana, por eso lo menciono, pero el transporte colectivo es un refugio, es una parte necesaria, no solo de reducir emisiones, pero también de proveer un refugio para las personas que están recibiendo los mayores impactos del cambio climático. El plan abunda, por mencionar, pues, sobre ese tema de las rutas de transporte colectivo, abunda sobre expandir las rutas de transporte colectivo, abunda sobre expandir más rutas de guagua, así que en ese sentido, pues, estamos de acuerdo. Sí, vale recalcar sobre este punto que está bienvenida ese respaldo por más rutas de transporte colectivo, pero tenemos que volver a pensar en cuáles son los aspectos que son necesarios para que el transporte colectivo sea accesible eficiente y útil. O sea, accesible quiere decir que yo me pueda físicamente montar en el vehículo, que sea accesible para personas de todas edades y habilidades. Útil quiere decir que pasa cerca de mi casa, que pasa con la frecuencia necesaria, que pasa cada 15 minutos o mejor, porque cuando yo tengo que tomar la decisión, eso son lo que verdaderamente genera los cambios de paradigma en la sociedad, que la mayoría de la gente se transicione a transporte colectivo, no es forzándolo a la gente a usar un método de transporte, es generando las condiciones para que el transporte colectivo sea más útil para la ciudadanía que moverse en carro. Y en ese sentido, por eso presento este slide, porque se habla en el plan también de incentivar que el sector privado y el gobierno compre
estos pases como la tarjeta del tren urbano, pero para toda la plantilla, todos los empleados de una organización. Y pues eso sí es muy bueno. Sí, sí hay que mirar las métricas bien para que no sea, vamos a decir, que sea básicamente, uno no tenga que pasar por un papeleo, por una burocracia para obtener esto, sino que sea algo que tan pronto entras al trabajo, de la misma manera que algunos empleos te dan un parking. O sea, ese es el balance que uno tiene que mirar. Si es tan fácil que te asignen un parking, debe ser igual de fácil que uno pueda tener acceso a un transporte colectivo. Algo, obviamente, estamos argumentando que debería ser hasta más accesible, que hasta los lugares que no ofrecen estacionamiento, pues tengan acceso a estos programas de venta de pases en volumen. Otra cosa que me gusta hacer en la presentación es resaltar que cuando hablamos de estas utopías de movilidad, de cosas cómo queremos que la sociedad sea, tenemos que recordar también que hay unas soluciones que tenemos de frente, hay unas herramientas que tenemos de frente que tal vez no estamos aprovechando al máximo. Todo lo dejo ahí, hablamos mucho de promover carros eléctricos, carros que se guíen solos, eh, soluciones a la congestión vehicular, y tenemos el tren urbano que hace todas esas cosas. Obviamente en una área geográfica limitada, pero eso es algo que tenemos que contemplar. El plan habla de expandir rutas de transporte colectivo, pero que deben estar de nuevo atadas a unas métricas que sean, que generen transformación de sociedad. Me refiero a, lo voy a seguir diciendo, a que el transporte colectivo sea útil, pase con la frecuencia necesaria, pase cada 15 minutos o mejor. El tren urbano debería pasar, pasa cada 8 minutos, debería estar pasando cada 4 minutos o mejor. No por ponernos muy específicos aquí, pero así es que uno verdaderamente cambia las cosas. Para un sistema de esa índole que básicamente viaja en su propio carril elevado, soterrado, etcétera. Entonces, mencioné algunas observaciones sobre el plan, mencioné algunas herramientas que tenemos a la mano, y menciono también que además de asignar grandes cantidades de presupuesto, podemos estar sin tener que construir nuevas grandes obras civiles, podemos estar haciendo ciertas cosas. Traigo el ejemplo de París, por ejemplo, que básicamente ahora uno viaja a París y hay más bicicletas que carros en las calles. ¿Cómo lo lograron? En la pandemia COVID-19 aprovecharon la crisis de salud pública para, la merma en los volúmenes de tránsito vehicular en la calle, para implementar rutas ciclistas en toda la ciudad, pero más que implementarlas, básicamente les asignaron un carril de carro en casi todas las avenidas principales de la ciudad. Y eso lo que ha hecho es que se ha disparado el uso de la bicicleta. Hay unos videos impresionantes en el internet sobre esto, y se redujo el tránsito vehicular por la mitad, básicamente, en el centro de la ciudad. Compara eso con San Juan, por ejemplo, las áreas donde uno puede correr de manera segura, aparte de que no están rotuladas en muchas partes, son bien limitadas a lo que es Puerta de Tierra, Condado, áreas que pues ya sabemos tienen una índole turística. Necesitamos que que se pueda reasignar el espacio en las calles para la movilidad micromovilidad electrificada, básicamente. Eh, de la misma, contrapongan eso, por ejemplo, con que en el plan se habla de crear carriles exclusivos o estacionamientos exclusivos para vehículos eléctricos para incentivar que la gente los compre, pero cuando hablan de vehículos eléctricos hablan de carros eléctricos. Así que, de nuevo, es poner un lente práctico, diría yo, porque esta infraestructura no estamos hablando de añadir un carril, de ensanchar carreteras, sino reasignar espacio que ya existe.
de la infraestructura que ya existe. Un ejemplo de las distintas modalidades de micromovilidad, para que los tengan presentes. Y también verdaderamente vivir sin un carro en Puerto Rico, en cualquier país del mundo, sería imposible sin el transporte colectivo. Sí queremos o sea, el plan plantea expandir el transporte colectivo, pero complementando esa idea, ¿qué podemos hacer hoy? Tenemos que pensar en que la bicicleta no es un complemento al transporte colectivo porque en efecto, o la micromovilidad, con los scooters, lo que uno quiera usar, pero son complementos y ¿verdad? Para que tenga un impacto inmediato, los sistemas de transporte colectivo tienen que incorporar espacios para ellos. De la misma manera, contrapongan eso con como las estaciones de tren urbano, pues tienen unos estacionamientos masivos para carros. ¿Verdad? Qué chévere sería si tuviesen espacio para estacionamientos de bicicleta. Seguro, techado, no dejarlo, ¿verdad? Como un tema rezagado. Esto también está un área gris entre lo que podemos hacer hoy, eh, porque sí necesitamos implementar hoy estos cambios a la zonificación, pero es un aspecto que no se habla mucho, que una de las mejores maneras que uno pudiese reducir las emisiones de viajes de transporte es que la gente pueda vivir cerca donde trabaja. Y ignoren el proyecto de la Torre Cupey, pero fue por mencionar que en un momento dado, esto es un poco controversial, pero en un momento dado el gobierno de Puerto Rico estaba considerando reubicar oficinas de gobierno cerca del tren urbano. Y la realidad es que hoy en día es una realidad. Hay servicios críticos del gobierno que a veces no están cerca de una parada de guagua o una parada de tren. O si hay una parada de guagua, de nuevo volvemos, no pasa cada 15 minutos y es básicamente no viable para que la gente. Así que es muy importante que se consideren estos cambios de usos de suelo. Tienen unos impactos reales en cómo la gente se mueve, así que deberían estar incluidos en el plan de transporte colectivo. Digo, en el plan de mitigación del cambio climático. Entonces, cerrando, em, nuestro gobierno, nuestra sociedad civil, debe buscar la manera de insertar estos espacios seguros para gente que camina y se mueve en bicicleta. Esto es una bicicletada a la escuela que celebran en muchas partes del mundo. Esto es en Estados Unidos. En inglés se llama un Bicycle School Bus. Es un ejemplo de no un proyecto de infraestructura crítica, pero sí un proyecto que amerita nuestra inversión en recursos humanos, donde los maestros de las escuelas superior o intermedia celebran un día para que los estudiantes vayan a la escuela en bicicleta, en vez de tomar una guagua escolar. Obviamente, de nuevo, para los estudiantes que viven cerca de la escuela, pero esto es un ejemplo de una iniciativa que reduce emisiones de carbón, pero también tiene unos efectos secundarios holísticos, como verdaderamente enseñarle las posibilidades a los jóvenes de educar sobre alternativas de transporte sostenible, de tener mejor salud y tener una mejor calidad de enseñanza, porque uno tiene una mejor salud, pues muy probablemente te redundará en mejor experiencia en la escuela. Cerrando y resumiendo lo que hemos hablado aquí, el transporte colectivo hay que expandirlo, hay que aumentar las rutas, porque verdaderamente tenemos menos rutas de lo que teníamos en otras décadas, hace muchas décadas, en Puerto Rico. Pero cuando lo vayamos a expandir, necesitamos asegurarnos de que el viaje sea útil y que verdaderamente logre convencer a la gente de tener alternativas al carro, que hay un énfasis marcado en el plan sobre carros eléctricos, y entiendo que no se habla de micromovilidad de bicicletas eléctricas, que ya dijimos son el vehículo que más se vende, pero para verdaderamente hacer la micromovilidad
accesible para la mayor cantidad de población, ahí es donde unos subsidios a la compra de micromovilidad podrían hacer estos medios, ¿sabes?, más accesibles para poblaciones marginadas, que son las que verdaderamente necesitan ese incentivo, a diferencia de, no necesitamos incentivar que se compren otro SUV, otro Tacoma eléctrico o lo que sea. Nada contra los carros, pero donde tenemos que mirar dónde ponemos nuestro subsidio para que tenga un efecto holístico. El tema de carga eléctrica no lo hablé mucho, pero me parece que está todavía en los pañales en el plan y requiere una mirada a lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque ciertamente en todo el mundo es un tema nuevo, donde la idea de transportar la mercancía en camiones eléctricos. Lo dejo ahí. El tema de subsidios, eso se dijo. Subsidios de todo tipo, quiero decir ahí, porque hablamos de asignar estacionamientos exclusivos para carros eléctricos, eso es un ejemplo de un subsidio. Así que cuando hablamos de priorizar esta transición a la electromovilidad, tenemos que incluir otros temas. Creo que no se puede decir suficiente, la educación es poder y en Puerto Rico no se habla lo suficiente de las alternativas de transportación que tenemos accesibles hoy y las que podamos tener accesibles mañana, y eso va a ser crítico para nosotros poder tomar las mejores decisiones. Con eso cierro. Muchas gracias a todos por escuchar este subtema. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Creo que queda claro, y mientras estaba hablando, yo hice el cálculo, y mientras déjame ver dónde lo escribí, mientras me acuerdo más o menos, eran como 200 millones, va dirigido a el transporte colectivo, y más de 100.000 millones va dirigido a lo que son los carros eléctricos. So que yo creo que es bien importante cuando estemos mirando el plan, tanto en este como en otro, ver también el tipo de presupuesto que se le asigna, ¿no? Porque eso es indicativo de la prioridad. Así que nada, ese mientras estaba hablando, creo que es bueno que lo tengamos en contexto, porque sí se hablan de, ¿verdad? De cómo mejorar vías, cómo mejorar líneas de conexión, ¿verdad? Ruta, pero cuánto le estamos poniendo de verdad, incluso cuando estamos hablando de los carriles de ciclistas, etcétera. Eso en realidad, cuando tú vas a países que utilizan que utilizan las bicicletas como un transporte principal, es toda una infraestructura como conectada pero separada, o sea, como que invierten en la infraestructura como que para que esos carriles sean efectivos, seguros, etcétera. Así que hay que ver como que a qué le estamos apostando. Nada, les agradezco a ambos un montón. Quiero abrir a preguntas del público. Yo tengo preguntas, pero a mí me han escuchado un montón, así que quiero que los participantes que tengan preguntas, que alcen la mano, preguntas o preocupaciones también, podemos discutirlas, así que adelante. ¿Quién dice yo? Luis Joel. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchísimas gracias por este foro. Yo soy periodista del Centro de Periodismo Investigativo, así que me impuse a asistir a la mayor cantidad de foros posibles porque el plan que presentó el comité es bien complejo y es bien complicadito de digerir, especialmente para los que no estamos educados o formados en todas esas disciplinas que trabajan más de cerca con estos temas, así que ha sido un buen ejercicio para entender lo que se discute, etcétera. Yo tenía una duda, porque me he dado la tarea de leer parte del plan en la medida en la que puedo, y lo pregunté anteriormente a Víctor aquí yo por privado, perdón, me gustaría escuchar tu opinión, y es que no vi ninguna recomendación dirigida
medida a adaptar las capas de inundación del mapa de inundación de base recomendado de la planificación al aumento del nivel del mar. Entonces, no sé si eso es algo de lo que ustedes han percatado, de lo que están discutiendo, o si es que ya ese mapa toma en cuenta el aumento del nivel del mar. Y no se ha discutido mucho. Así que no sé, Pues, me gustaría escuchar su opinión con relación a esta observación que tienen. pues, expandiendo, no diré un poquito, pero básicamente lo que te dije por el chat fue como que no entendieron el tema. Las capas de inundación, como fueron concebidas originalmente, pues simplemente son una expansión de las capas FIRM del 2009 de FEMA. Lo que hicieron fue eh, eliminar del modelo hidrológico toda infraestructura de manejo de riesgo de inundaciones que no estaba certificada por el Cuerpo de Ingenieros. Hay un programa específicamente del Cuerpo de Ingenieros que evalúa los diques y las represas. Puedo buscarte esta información, te la puedo hacer llegar. No me recuerdo el nombre del programa ahora mismo, pero básicamente son dos personas que viajan a Estados Unidos certificando esa infraestructura. En el caso de Puerto Rico, pues esto es algo sumamente criticable en el sentido de que nosotros tenemos pues una cantidad sustancial de infraestructura existente, incluyendo la canalización del río Bayamón, que no está certificada por el Cuerpo de Ingenieros y automáticamente la decisión gubernamental fue declarar una zona inundable, lo cual pues le bajó el valor del mercado de bienes raíces, permitió que discriminaran contra personas que claramente tuvieron daño después de los huracanes y pasaron criterios este, del cuerpo de ingeniero, vamos a llamarle así, porque tampoco yo puedo cuestionar cuáles son los criterios que ellos utilizan para hacer eso, pero ciertamente no se inundó la colindancia alrededor de la canalización del río Bayamón, y simplemente se está tomando decisiones gubernamentales como si esa infraestructura no existiese. Y lo mismo con cunetas, muros de contención y todo ese tipo de cosas que existen, están ahí, pero que no están tomándose en consideración a la hora ni de hacer política pública, ni a la hora de los seguros, y las cubiertas de seguro y las primas que se está cobrando a través del Seguro Nacional de Inundaciones. Así que ese tema es largo y tendido, pero se te puede dar más información sobre ese tracto. En cuanto a cambio climático, no necesariamente fue un tema que se metieron de lleno. Pues sospecho yo, porque la información que te acabo de decir es producto de años de investigación de los reglamentos del Cuerpo de Ingenieros y de FEMA para ver cómo es que concretamente se hacen esas capas, que me parece que no hay información que está accesible y que probablemente decidieron ni meterle el diente a eso, ya que simplemente para efectos prácticos, pues lo que está buscando el plan no es cuestionar la política pública existente, sino el proponer cursos de acción para que eso sea un issue que se atienda. Entiendo. Sí que me parece interesante porque pienso, bueno, por lo que entiendo, ese mapa se utiliza al momento de analizar o ponderar un proyecto, especialmente en la costa, ¿no? Entonces, muchos permisos se otorgan en base a estas proyecciones de ese mapa de inundación base recomendado. Entonces, me pregunto si realmente es prudente adaptar ese mapa al aumento del nivel del mar o crear otra herramienta, ¿no? Que se pueda incorporar a ese proceso de análisis. No he escuchado discusión al respecto. Esa decisión en un contexto costero, pues tiene más elementos adicionales, de cuál sería el movimiento, la subida del nivel del mar comparado con la batimetría, que no para todo Puerto Rico tenemos esa información. La batimetría, para aquellos que escuchan esa palabra por primera vez, es como la topografía o la profundidad del terreno debajo del agua. Así que esos son elementos que se deben tomar en consideración definitivamente. Y por muchos años sabemos que se están tomando decisiones bastante irresponsables al permitir construcciones en la costa y se ha propuesto una moratoria de construcción mínimamente en la zona marítimo terrestre. Sin embargo, pues no se han eh, no se ha movido adelante ese tipo de propuesta porque tiene repercusiones serias en el mercado de bienes raíces y en la estrategia de desarrollo económico que el país ha asumido. Sí, Interesante. quería Gracias. añadir que
Dentro de infraestructura, lo que se habla de aumento del nivel del mar y cómo incluirlo, no habla del mapa, pero sí habla de utilizar los datos del centro del Caribe, de aumento del nivel del mar para establecer política pública sobre las zonas costeras. Y sí habla de reubicación y o sea, tanto de infraestructura como de servicios públicos como de comunidades, ¿no? Y tiene indicadores puntuales sobre sobre las viviendas, hablar de un 33% de las viviendas reubicadas en 10 años y un 67% para el 2040. Y dentro, ¿verdad? Estoy ya conectando con otros temas, pero en en el webinar pasado que hablamos de las costas, sí se presentó cómo el plan habla de, ¿verdad? Entiendo yo hasta donde no habla de una moratoria, pero sí como detener la construcción dentro de la zona marítimo terrestre. Así que el plan lo contempla, pero sí, obviamente hay algunos instrumentos que se utilizan en la práctica que yo creo que pues al plan le falta algunas cosas de cómo aterrizar esas cosas. Paso con Félix, que tiene la mano levantada. Hola, yo tengo entendido que el tren urbano, el plan del tren urbano inicialmente era de desarrollar las estaciones, desarrollar alrededor de las estaciones para que tengan pues vivienda, que tengan comercio, que tengan una vida útil. Y hoy día la gran mayoría de las estaciones están rodeadas de parkings y de casas unifamiliares y de cualquier cosa menos uso útil. ¿Cuál es la postura del gobierno o qué es lo que están haciendo para incentivar o para promover o cuál es el plan para desarrollar esas estaciones para que tengan mejor uso? Si alguno. Yo creo que es un asunto de gobernanza, David, que si quieres decir algo primero también. Bueno, yo quería que tú hablaras primero, pero yo puedo Ok. recoger lo que se queda. Sí, nada, el gobierno, no, o sea, yo, vamos a ver cómo digo, yo no, yo sé que el gobierno, la Autoridad de Transporte Integrado está haciendo esfuerzos para revivir lo que es el desarrollo orientado al transporte colectivo, que es ese tema de rediseñar las comunidades que rodean las estaciones y los entornos para ser más propicios a gente que camina y se mueve en bicicleta. Hay un interés, obviamente, pero sí el plan de mitigación al cambio climático pudiese alimentar ese interés del gobierno, porque eh, volvemos, las asignaciones presupuestarias son a veces la mejor manera de nosotros asegurar el futuro que estamos buscando. Así que ponerle un poco más de especificidad con el fin de fondos y volvemos, hay muchos fondos, como estaba mencionando Isati, muchos fondos, muchos potes de dinero que se están identificando y es nuestro deber exigir que el plan de mitigación atienda a ese tema del desarrollo orientado al transporte colectivo. Es decir, aunque el gobierno está haciendo su parte, nosotros como quiera tenemos que hacer claro que esto es una prioridad ciudadana. Nosotros tenemos que no solo comentar en el plan de cambio climático, tenemos que estar pendientes a los planes de transporte de municipios, porque los municipios también tienen mucho influencia sobre la zonificación y al igual que, inclusive, una de las cosas que hago un llamado a todos es de simplemente también llamar a su programa de radio preferido, comentar en los programas de televisión, hacer claro que el transporte colectivo es un tema urgente para la ciudadanía, porque no podemos esperar que el gobierno, ¿verdad? Que esto ocurra en un vacío si no hay asignaciones presupuestarias
que básicamente lo obliguen a trabajar el tema. No sé, ¿verdad?, si eso contesta a tu pregunta, porque tu pregunta era si el gobierno estaba haciendo algo. Yo estoy diciendo, no solo el gobierno debe estar haciendo algo que tenga en su política pública, sino que nosotros tenemos que insistir en su implementación todos los días. Y de nuevo, es un asunto de urgencia. No hay vivienda urbana, nos estamos quedando sin espacios donde vivir en la ciudad, y el tren urbano, con sus lotes vacíos en sus alrededores, sus estacionamientos, presenta una oportunidad única para nosotros tener una vida digna, alcanzable en Puerto Rico. Y una vida, de nuevo, que del futuro que queremos, que no tenga un impacto o que pueda tener mitigación a los impactos del cambio climático. Este, por lo menos en mi experiencia durante el tiempo que estuve en el municipio de San Juan, pues había muchas cosas que estaban sí contempladas. Por ejemplo, en ese periodo entre el 2003 y el 2009 se hicieron varios planes, de los cuales casi, yo creo que el 100% lo hicieron a través de MIT, eh, porque hubo mucha sinergia entre la Escuela de Planificación de MIT y el Departamento de Transportación y Obras Públicas en aquel tiempo. Y esos planes, en las partes de alrededor del tren, se hicieron, no todas las estaciones, pero se hicieron muchas. Escuché recientemente de que se otorgaron contratos para volver a revisar esos planes, lo cual siempre es preocupante porque se siguen revisando los planes sin que se concreticen algunas cosas. En el plan de ordenación territorial del municipio de San Juan, habían dos intervenciones. Se había hecho un distrito sobrepuesto que se llamaba a sí mismo 500 metros alrededor de la estación del tren urbano, en la cual se le otorgaba mayor oportunidad de densidad en términos de construcción de pisos. El reglamento de San Juan permite de forma ministerial hasta 6 pisos, y cuando te excedes de 6 pisos, pues necesitaba algún tipo de consulta de ubicación. Ese distrito te permitía 4 pisos adicionales sin esa consulta de ubicación. También en el plan de ordenación territorial se había aprobado un programa el cual lleva en moratoria un montón de años, porque nadie conoce el programa, pero todo el mundo sabe que fue corrupto, porque lo fue. Estoy hablando del programa de transferencia de derechos de desarrollo, el cual, si lo buscan por internet, la única información que van a conseguir es un artículo de Iván Martínez, del Centro de Periodismo Investigativo, que se llama El Impuesto Secreto de Santini, algo así se llama. Y era un programa en donde se le otorgaba un derecho de desarrollo a aquellas parcelas ubicadas en el sur del municipio que estaban designadas como bosques. Y entonces esos dueños de parcela podían vender ese derecho de desarrollo a personas que estuvieran específicamente ubicadas adentro de ese distrito sobrepuesto alrededor de los 500 metros del tren. La implementación de esa política pública fue un asco. Se le estaba cobrando como si fuera un tax tanto a las personas que querían desarrollar como a las personas en la finca. O sea que fue una implementación burdamente corrupta de un impuesto, porque aparentemente los mismos empleados no entendían bien el programa, así que eso fue un issue. Y entonces, cuando hacemos fast forward el día de hoy, pues esa misma narrativa que te acabo de dar de los sucesos se pierde, porque la discusión en los pasados años no ha sido mejorar los planes de ordenación territorial, sino eliminarlos, y asumir el reglamento conjunto, lo cual ignora por completo este tipo de política pública, con la intención o obsesión de sistematizar y homogenizar los sistemas de ordenación territorial del país, reduciendo las cantidades de calificaciones en donde ese tipo de nuance o ese tipo de detalle se pierde por completo, ya que están tratando de simplificar y eliminar la cantidad altísima que existen de diferentes tipos de calificaciones en diferentes reglamentos a través de los diferentes municipios. Lo cual hago el mini disclaimer de que esto es un issue de autonomía municipal, porque ese tipo de detalles de cómo articular una política pública para específicamente el tema urbano, pues no es una política pública que debe ser embosada en un reglamento de aplicación general para todo el país, cuando no todo el país tiene ese tipo de realidad. Así que eso es lo que, por lo menos que yo entienda, esas son las únicas reacciones en términos de política pública a ese issue. Y entonces, ¿qué podemos, o sea, qué pueden hacer los ciudadanos para mover eso, para mover la bola?
para, para pegarle fuego a esto y que se mueva. Eh, Probablemente la contestación que yo voy a dar no sea muy satisfactoria, pero yo creo que se resume de alguna forma dejarle saber al gobierno de que nos importa. Este, porque han pasado 20 años y probablemente tú eres la primera persona que trae esa pregunta. Sí, porque eso es como los asuntos de gobernanza. El gobierno está como tratando de resolver tantos problemas que a veces deja el transporte colectivo para el final en el asunto en la lista de prioridades. Y por eso es que y a veces eso pasa porque hay como un sesgo en los medios donde solamente se escuchan quejas de sistemas de carro. O sea, porque la persona que toma transporte colectivo, camina o se mueve en bicicleta, es una persona mayormente trabajadora, en mayoría de los casos son personas trabajadoras o personas que no tienen tiempo como para estar pendientes a estos medios. Así que hay que tratar de ocupar esos espacios. Eso es lo primero, ¿verdad? El tema que hablamos. Pero que no nos olvidemos que las herramientas están a nuestro alcance. Por ejemplo, cuando hablamos de exigir mayores presupuestos, el desarrollo orientado al transporte no solo es reforma de zonificación, aunque esa es una de las piezas clave. ¿Sabes? También es generar calles completas o calles con infraestructura de caminantes, de peatones y ciclistas. Eh, y, y de nuevo, si, si nosotros invertimos en estas comunidades que están cerca del tren urbano, porque muchas veces las inversiones las vemos, se fugan al desparrame, a las áreas suburbanas, y las aceras de cerca del tren urbano nunca las arreglan, nunca siembran árboles cerca del tren urbano. Pues nosotros de nuevo tenemos que exigir que el tren urbano no sea un asunto meramente solamente del Departamento de Transportación, que sea un asunto de vivienda, que sea un asunto de salud, de educación. Eso es por eso un poco que cuando hablo del tema de movilidad como un tema holístico. Y hay cualquier preguntita, pues ahí lo. Y se me Yo creo olvidó que súper importante, bueno, una, que el distrito sobrepuesto también hace excepciones para la reglamentación de estacionamiento en esa área, lo cual es positivo. Pero el problema de raíz, y no puedo creer que se me olvidó mencionarlo, es que en Puerto Rico hay una renuencia total a regular el mercado de bienes raíces. Entonces, cuando tú tienes ese real estate que está en el lugar que probablemente es más caro en todo Puerto Rico, precisamente por la cercanía al tren urbano, pues entonces no hay unos incentivos que permitan que los inversionistas pues asuman eso como parte de lo que ellos quieren, porque o sea, si yo hago una égida para personas de bajo ingreso, pues no va a ser rentable. Entonces, si voy a hacer una inversión multimillonaria para conseguir prime real estate, pues lo quiero comercializar a su máxima expresión. Y eso pues es la razón principal de por qué nosotros no tenemos viviendas alrededor de ninguna de las estaciones del tren. Y el caso más burdo de esto es Sagrado Corazón, que no solamente colinda con ese plan del tren urbano, sino que también colinda con el plan del Caño. Y ambos planes van por la misma línea de crear viviendas asequibles, esto, lo otro, pero al final, cuando llevan las parcelas que eran de carácter público a la decisión de qué vamos a hacer allí, pues entonces ellos tenían propuestas para viviendas, pero no le sacaban ni la mitad de lo que le sacaban con los fast food, el Popeye y la farmacia. Y entonces a eso se reduce, a que el gobierno está en las de necesito sobrevivir y generar ingresos a corto plazo, y entonces lo que me deja eso es el yo no hacer ningún tipo de inversión. No tengo el liability tampoco ni de que tengo gente viviendo allí, pero tengo el ingreso de comercial de esos proyectos. Así que yo creo que se reduce a la cuestión de real estate. Y una oracióncita bien rápido, Isati, sobre eso. Cuando le permiten cuando cogen terrenos públicos y hacen un desarrollo que no cumple con las densidades mínimas requeridas para la estación del tren urbano, en parte lo que están haciendo es negándole a los demás puertorriqueños el derecho a la vivienda cerca del tren urbano. Obviamente hay otros aspectos, pero es por decir que muchas veces no lo vemos así, y, bueno, fue para resolver, pero nos están negando a nosotros las posibilidades. sí, y yo creo que algo, ¿verdad? Comentando y recopilando lo que han dicho,
es que cuando tenemos un plan que se toca por tema y no holísticamente, se pierden estos asuntos. O sea, el hecho de que el Departamento de la Vivienda no está mencionado, el uso de suelo no está mencionado en el capítulo de transporte, es algo que yo creo que tenemos que realzar, las conexiones con los planes de transporte municipales, todas estas conexiones que nosotros presentamos aquí, que son cruciales para que tengamos un transporte, incluso, ¿verdad? En el capítulo de infraestructura se habla de vivienda, pero de la manera que se habla de vivienda es más como de eficiencia energética o de reubicación. No se habla de una mirada ¿verdad? De esa mirada de justicia climática para poder proveer vivienda asequible como manera de verdad, como reducir las vulnerabilidades al cambio climático. Así que yo creo que esos puntos, aunque sí pues se han conectado con otras cosas, ¿verdad? Fuera del plan, cuando nosotros estamos pensando que el plan va a ser ¿verdad? De aquí a unos años va a ser el instrumento más importante de política pública de cambio climático, yo creo que es crucial que cuando estemos comentando toquemos estos temas y los volvamos a traer ¿verdad? Al centro de la conversación. Que cuando estamos hablando del desarrollo de transporte público, también estamos hablando de ciudades planificadas y cómo todo eso pues engrana con pues, el derecho a la vivienda, etcétera. Así que yo creo que eso, ¿verdad? De una manera bien puntual dentro de esta conversación es traerlo al plan, pero definitivamente entonces quedar pendiente a la incidencia en diferentes, en otros foros, más allá del plan. Eh, no sé si hay unas palabras de cierre que quiera dar ¿verdad? Nuestros dos panelistas antes de irnos. Muchas gracias. Lo que van a recibir la grabación de esta, ¿verdad? De este webinar, y un poquito como un resumen. Y también, ¿verdad? Como estamos haciendo con todas con todos los webinars, es tanto incluir un resumen como también una encuesta sobre los cursos de acción, que ahora mismo tenemos cientos de cursos de acción y no hay un ejercicio de priorización. Así que obviamente simplemente la opinión, simplemente cuando estamos hablando de eso hay muchos aspectos que tomar en consideración, tanto aspectos costo-beneficio como nivel de impacto, pero también la opinión ciudadana debe ser importante cuando estamos tomando esto. Así que algunas palabras de cierre de David o David. David, si te parece, digo las mías rápido. Lo primero es que tal vez no lo dije mucho en la presentación, pero que soy una persona sumamente optimista con este tema. Entiendo que nosotros con ocupar estos espacios de participación ciudadana podemos, más allá de nosotros cambiar nuestros estilos de vida personales, pero ocupando estos espacios podemos instar un cambio real en el gobierno y esta es una oportunidad única para hacerlo. Pero para lograrlo, como han dicho, tenemos que también identificar soluciones viables, alcanzables, cosas que tenemos, que estamos haciendo o que podemos fácilmente adaptar nuestra infraestructura existente para hacerlas y que nuestras voces estén escuchadas para asegurar de que la implementación de estas políticas públicas se hagan, porque de lo contrario estamos proponiendo cosas que nadie quiere o que benefician, por ejemplo, más de los mismos intereses de seguir construyendo en áreas vulnerables o de vender productos que terminarán generando más contaminación que lo que verdaderamente buscamos
reduzca el plan lo que llaman greenwashing. Así que sean vigilantes, eduquen a sus vecinos, a sus comunidades y instenles a involucrarse en este diálogo. Pues por mi parte, yo creo que este ejercicio de parte de todos nosotros nos permite hacer dos cosas que normalmente no hacemos, que es primero tratar de meternos de lleno y profundamente en piezas de política pública o que futuramente van a ser política pública, pues estoy optimista de que va a tener enmiendas sustanciales este plan, para que entre un poquito más en todas estas fallas que hemos mencionado de forma ligera. Eh, Porque a través de años de experiencia, yo he visto como gente que realmente se mete de profundo en estos tipos de herramientas burocráticas son las personas que empujan el cambio, porque logran como que encontrar la brecha y empujar lo que sea por ahí. Y yo creo que este tema del cambio climático logra unir un montón de gente que normalmente sí están preocupados, pero el el, el, el gradiente de atención que se le da a los temas ambientales pues, es mucho mayor que otros temas que paralelamente son igual de importantes, como temas de planificación, ordenamiento territorial y eso, pero yo creo que esto convoca lo suficiente para que se genere la presión para movilizar algunas propuestas. Eso por un lado. Y el otro es que nosotros normalmente no imaginamos, no- como que delegamos el proceso de imaginar a las personas que redactan los documentos. Y yo creo que el proceso de participación ciudadana pues no debe ser uno sumamente reactivo, sino que debe ser uno proactivo. Así que yo creo que es súper importante reaccionar a las propuestas que se pongan ahí. Mi recomendación es que no le dediquen cosas, no le dediquen la mayoría del tiempo a cosas que se vean demasiado imposibles de implantar, porque probablemente son imposibles de implantar. Así que dedíquenle tiempo a las cosas que ustedes realmente quieren, las cosas que realmente son importantes para ustedes y que tienen un impacto sustancial en su vida y en la vida de su comunidad. Porque al final la redacción de lo que ustedes pongan ahí, mientras más cercano al corazón esté, pues más genuino va a ser y más impacto va a tener a la persona que lo lee. Así que nada, esa es mi recomendación de este documento que está bien complejo y se nota que son expertos en cambio climático, no necesariamente en reacción de planes. Pero nada, yo creo que es una aportación gigantesca al país lo que se está haciendo, es un esfuerzo brutal. Así que para nada quiero que se entienda que esta crítica, que entiendo que es necesaria, es una crítica no constructiva, al contrario, estamos puestos para eh, ayudar en el proceso y encaminarlo a lo que sea, pero yo creo que dentro de la millonada de objetivos que hay en esta iniciativa, yo creo que la primera es repensar en cómo la participación ciudadana se debe. Así que esa es mi aportación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Mónica que ha estado, ¿verdad? Fildeando sus preguntas en el chat. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. El miércoles vamos a tener otro espacio en el cual vamos a estar hablando de agricultura y agua. Nos van a estar acompañando Katia y Mónica, así que nos vemos el miércoles por el mismo canal a las 6 de la tarde. Y que tengan una bonita tarde. Sí, Félix, les vamos a enviar las grabaciones. De hecho, en los emails, si los ha recibido, ya están más o menos en el portal donde las estamos subiendo. Pero igual, van a recibirlas todas las personas que se han registrado. Muchas gracias y bonita tarde.